el tema de pedir ayuda es más complicado, ¿no, doctor? Y para los hombres, en una cultura machista todavía más, porque los servicios de salud mental se caracterizan porque gran parte de los usuarios son mujeres o niños. Y los que trabajamos con familias nos enfrentamos a la dificultad de que el señor padre o los hermanos varones asistan a una terapia familiar, porque se nos educa a que parte de ser un macho es no mostrar emociones o no decir, oye, me siento mal, no puedo hacer tal o cual cosa, necesito ayuda o necesito un abrazo, o necesito ser escuchado. En realidad el hombre mexicano no lo hace así. Bueno, ha habido investigación que en padecimientos tan graves como por ejemplo la esquizofrenia, y que aparte es muy evidente, el paciente puede tardar hasta 5 años en recibir ayuda especializada, cuando ya estaba teniendo alucinaciones, delirios, un bajo funcionamiento a nivel familiar, laboral o escolar, y eso es lo que llega a tardar para recibir ayuda especializada, de manera que los psiquiatras a veces sí nos toca ver casos ya muy graves porque no se han atendido en mucho tiempo o ya con cierto deterioro, con secuelas, como sucede con otros problemas de salud que no se atienden de manera temprana. Y ese artículo se llamaba Acerca de la identidad del psiquiatra, que fue un artículo pues ya viejo, desde principios de los 80, pero Ramón de la Fuente en ese artículo decía que gran parte del estigma que pesaba sobre la psiquiatría era por el contenido de las películas. O sea, el cine ha dañado a la psiquiatría. Tiene una deuda muy grande con la psiquiatría porque ha hecho que en la población general se le tenga miedo, porque normalmente se asocia al psiquiatra con locura, con manicomios, con usos de camisas de fuerza, de medicamentos muy sedantes, y eso aterra, y pues claro que si te dicen que tienes que ir al psiquiatra, pues dices, no, pues Yo no estoy yo, loco, yo no me estas voy a frases encerrar. que se utilizan, ¿no? Ajá, sí. Que siempre me llama la atención porque muchos pacientes dicen que no están locos, pero nadie les ha dicho que sí lo están para empezar. Entonces, ¿por qué te empiezas a defender si nadie te está diciendo? Yo les digo a mis pacientes, a ver, porque me dicen, es que yo no estoy loco, ¿y quién está diciendo que lo estás? Entiendo que si yo te digo, tú estás loco, tú me contestas, no, no lo estoy, pero si nadie te está diciendo, Asumes. ajá, porque estás defendiéndote de que no estoy loco. Yo, por ejemplo, yo no voy por la calle diciendo que yo no estoy loco, porque nadie me está diciendo que lo estoy. Pero entonces ahí vemos que el paciente ya empezó una lucha contra ese estigma, contra esa atmósfera que le pone la etiqueta de un enfermo mental, y entonces pareciera que está luchando contra mí, pero yo ni le estoy llamando loco. De hecho, le estoy diciendo que estoy de acuerdo en que no está loco, y aún así sigue con esa defensa, y eso es una de las barreras también para que el paciente tenga un buen seguimiento, tenga un apego al tratamiento. Sí, y además también se ve como esta parte de psiquiatría como si te fueran a internar, ¿no? Digo, hay grados también donde tal vez se requiera que se interne el paciente, pero ir con el psiquiatra es también hacer cita y a las 6 de la tarde miércoles y en no sé, Sí, es algo una muy hora, normal. 45 minutos. Ah, te doy es algo como el psicólogo, como lo vemos como más relajado el psicólogo, pero así puede ser también el psiquiatra. Claro, porque el psiquiatra, como cualquier otro especialista médico, atiende casos leves, moderados y graves. Por ejemplo, un gastroenterólogo puede atender una gastritis leve o puede atender también una úlcera que se está perforando y que... Bueno, si fue con un psiquiatra y los medicamentos no le funcionaron, tiene esto que ver con lo que comentábamos antes del corte. eh, Parte de la mala respuesta que puede tener un paciente a un fármaco no tiene que ver con el fármaco, sino con la manera en cómo tú lo metabolizas. Y hoy ya tenemos pruebas de farmacogenómica para poder tener más elementos y predecir la respuesta que va a tener un paciente a un medicamento y no utilizar un esquema de ensayo y error. Sin embargo, el costo que tienen o lo poco accesible que son estos estudios de farmacogenómica en México hace que los médicos pues tomemos decisiones de ensayo y error cuando vamos en las primeras etapas de un algoritmo de tratamiento, porque
hacerlo de rutina, pues tampoco es muy práctico. ¿Hay un tiempo promedio en el tema de los medicamentos de psiquiatría que sabes si están funcionando o no están funcionando o si nos vamos por otra ruta? Sí, pero es variable en cada medicamento. Okay. Hay medicamentos que te pueden hacer efecto y muy buen efecto a los 20 minutos de tomarlo. Es decir, tú te lo tomas y a los 20 minutos ya te sientes bien, sin síntomas. U otros pueden tardarse hasta 6 semanas en funcionar. Entonces el médico que prescribe un tratamiento debe de explicarle al paciente más o menos cuál es el tiempo que hay que esperar para ver resultados. Esos, los rangos que he mencionado son los extremos. Muchos tardan una semana o 10 días o a veces 2 semanas, pero cuando el psiquiatra da la segunda cita, pues ahí está estimando cuál es el tiempo que él considera que el medicamento va a funcionar para él poder evaluar su efecto en esa segunda cita. Ahora hay que recordar que un derecho general de los pacientes es tener una segunda opinión. Entonces, en este caso, lo que nos compartían es que fue con un psiquiatra y no le funcionan los medicamentos. Bueno, también está la opción de buscar una segunda opinión con otro psiquiatra. Buscar una segunda opinión en psiquiatría porque es un derecho de los pacientes. De hecho, si leemos la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, yo creo que ese derecho a la segunda opinión es el que menos usan. Y es un derecho tanto si te mueves en la medicina pública como privada. Si te mueves en la medicina pública, estás en una institución de salud, los que coordinan los servicios tienen que ofrecer al usuario las facilidades para recibir una segunda opinión. Es un derecho de los pacientes. No se ha encontrado todavía una indicación psiquiátrica del CBD. Y eso contrasta con el enorme entusiasmo y la moda que se ha visto con este tipo de fármacos. Pero pues es eso, es una moda y yo creo que con el paso del tiempo pues, se han dado cuenta que no era la gran cosa. Y la aplicación que sí se ha visto del CBD es en pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento, pero eso ya nos saca del ámbito de la psiquiatría, de la salud mental, Y es que puede epilepsia. distraer esta atención, ¿no? O sea, que la persona se vaya por esta y otras alternativas que le pudieran recomendar o él encontrar que son naturales y no vaya con el psicólogo o psiquiatra Bueno, es o que el también es médico, un ¿no? mito creer que si algo es natural es inocuo, Uh-huh. y eso es falso. De hecho, hace algunos años se retiró del mercado el extracto de cava cava que había salido bajo la marca de Laican del laboratorio Farmacia Schwabe por hepatotoxicidad, cuando era el extracto de una planta. Se retiró del mercado por eso, porque estaba generando daño. Uh-huh. Y entonces eso tumba la idea de que así es natural, entonces es lo mejor y no me va a hacer daño. Uh-huh. Fíjate, hay que ver si están de acuerdo usuario y prestador de servicio. Por ejemplo, si tú como usuario dices, a ver, la verdad es que yo siento que ya llevo 2, 3 meses con una psicóloga y no me siento bien. ¿Qué opina la psicóloga, que es la que está dirigiendo el tratamiento? Porque si la psicóloga dice que el tratamiento va muy bien y que está siendo exitoso, pues ya para empezar no están viendo la misma cosa. Es como si tú tomaras un taxi y el taxista dice que sí te está llevando, pero tú ves que Que va por están otra ruta. perdidos. Uh-huh. Ajá, entonces mejor bájate del taxi y pide otra opinión. Uh-huh. Nuevamente el derecho a la segunda opinión. Ahora, si tu psicóloga dice, sí, es cierto, estamos un poco perdidos, pero vamos a seguir haciendo trabajo en colaboración, esto es normal, hay que esperar porque nos estamos enfrentando a estos retos y de hecho cierto empeoramiento es hasta buena señal porque se están removiendo cosas, estás haciendo cambios, estás teniendo pequeñas crisis. Ah, bueno, entonces tú ya entiendes que entonces es un proceso que puede ser doloroso, como muchos procesos médicos, Uh-huh. pero que al final te vas a ir acercando a la meta que es el bienestar. Y que por este tema de la ansiedad también se pueden ir al terreno de la psiquiatría, o sea, Sí, medicamentos para eso. sí, aunque aquí lo ideal sería que los psicólogos dijeran, a ver, tú ya cruzaste cierta línea y creo que tenemos que apoyarnos en un psiquiatra que prescribe un fármaco. Y de hecho se ha visto que cuando un paciente que necesita un medicamento lo recibe, ese paciente está más receptivo a la psicoterapia. Uh-huh. De manera que muchas intervenciones no farmacológicas funcionan mejor en algunos pacientes si están medicados. Por ejemplo, en el caso de niños que tienen problemas de lenguaje y van a terapia de lenguaje, pero son niños muy dispersos en su atención, si les tratamos ese problema con un medicamento, ese niño participa mejor en la terapia de lenguaje, la aprovecha mejor y avanza más rápido. Uh-huh.
identificar sobre todo esto en la niñez, adolescencia, porque cómo nos queremos ver ya de adultos, ¿no? Hay una gran responsabilidad tenemos los papás de manera temprana cuidar la salud mental, emocional de nuestros niños y no tener miedo. Si requiere atención psiquiátrica, adelante. No poner etiquetas al niño ni a la familia. Sí, fíjate, a mí lo que me da miedo son los trastornos. Uh -huh. Y a mis pacientes lo que les da miedo son los remedios para esos trastornos. Entonces tenemos el miedo puesto en diferentes lugares. Uh -huh. Entonces, de entrada, una consulta de psiquiatría sí implica un choque cognitivo entre las ideas del médico y las ideas del paciente. Incluso yo te puedo decir que algunas consultas que yo tengo, más que consultas, son auténticos debates. Y yo digo, ay, creo que están pidiendo consulta para debatir, pero pues está bien, pues yo le entro porque finalmente la atención médica ha evolucionado a ese punto. Antes el médico tenía una especie de aura de autoritarismo y lo que el médico decía era lo que se hacía y lo que él ponía en la receta se tenía que respetar y ni modo de cuestionarle o decir que no. Y ya no es así, ya también desde la misma área de la salud se reconoce que el médico hace un trabajo de colaboración y le propone al paciente las opciones y juntos eligen cuál es la mejor para ese paciente. Fíjate, hay una frase de Hipócrates que a mí me gusta mucho y que no se le cita con la frecuencia que a mí me gustaría y que dice que no solo el médico debe hacer lo conveniente, sino también el paciente, la familia y el medio ambiente. De manera que también es un mito decir, es que yo voy a ir con ese doctor que es una eminencia y que es el mejor de la ciudad. No, a ver, espérate. El doctor va a tratar de hacer equipo contigo. Si el paciente no quiere recibir ayuda, si la familia no está dispuesta a participar, si las condiciones del ambiente no son favorables, No se va. ajá, ¿de qué te sirve tener al mejor médico del mundo? Y luego va a decir, no, me funcionó el mejor médico. Ajá, sí. ¿No?